Hola, ¿qué tal? Futuros soldados del Ejército de Salvación. Eh, Les damos la bienvenida a este tiempo en el cual vamos a continuar. No queremos perder, Las que se siga clases. perdiendo esas clases y queremos que ustedes sigan revisando junto a nosotros las doctrinas, las escrituras y también despejando algunas dudas que ustedes puedan tener clase a clase. Ujú. Tenemos un PPT preparado por El nuestro hermano hermano Fernando Peña, quien lo ha Romero, preparado, Fernando Romero Romero Peña, Peña. que lo Sí. ha preparado y queremos que ese PPT también ustedes vayan abriéndolo y vayan revisando página por página, diapositiva por diapositiva y ir comentando un poco lo que Lo que está significa escrito ahí, y ¿no? lo que está escrito y lo que significa también a la luz de las escrituras. Entonces, esta es la lección número 2. ¿Dónde está la verdad? Aquí nuestro objetivo principal es explicar por qué la Biblia es la fuente principal de autoridad para los cristianos. La lección se refiere a la doctrina número 1. La doctrina número 1 dice, creemos que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, la Biblia completa, fueron dadas por inspiración de De Dios, Dios. es la palabra de Dios, y solo ellas, única y totalmente adecuadas, son nuestra regla o constituyen la regla divina de fe y Y práctica práctica cristiana. cristiana. Lo que creemos y cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces, este es el libro que escribió Dios. Mm. La Biblia es el libro escrito por Dios y todos sabemos un poco algo de su historia. Si usted no lo conoce, la Biblia tiene una cantidad de personajes que escribieron las escrituras. Fue escrita en un tiempo determinado para personas determinadas, Ujú. ¿cierto? Y en una cultura determinada. Solo que su mensaje es trascendental. Ujú. Es decir, el mensaje es para antes, Fue para antes, durante y ujú, es también para después. para nosotros y para después. En el PPT, si ustedes se fijan en la primera diapositiva, nos hace pensar en un artefacto, ¿verdad? Una Mm. cosa que nosotros tenemos, que compramos, pero si no leemos las instrucciones, no sabemos cómo funciona. Y a muchos nos ha pasado. Yo cuando la primera vez que me compré mi primer teléfono, me compré Ah, yo no estaba ahí. un iPhone 3, creo que era el primer iPhone que salió. Sí. No sabía cómo, el teléfono venía en blanco, venía en negro mejor dicho, y no sabía qué hacerlo. Cuando lo encendí, estuve 3 semanas sin saber cómo se usaba el ¿El primer teléfono? iPhone. Sí, 3 semanas sin poder usar el iPhone. Después alguien me dijo, léete el manual, Ah, pero ese no fue volví el al primer manual. teléfono que tuviste. O sea, ese Es fue el el primer primer teléfono iPhone. inteligente. Ah, Sí. Y, yo y, decía, esos no tenían tanta instrucción, y pues. la verdad es que después de 3 semanas tuve que recurrir al manual y ahí vi que existía una tienda de aplicaciones y por medio de la tienda de aplicaciones podía descargar todas las aplicaciones para el teléfono. Fíjese en el PPT, en la página número 3 dice el libro que escribió Dios. Me llama mucho la atención este resumen que hizo el hermano y que quiero leerlo. Mire, queridos hermanos, nuestra vida cristiana estará condenada al fracaso si no somos capaces de enamorarnos de la lectura de la Biblia. Mm. Muchas veces ponemos trabas, ¿verdad? Como no tengo tiempo. Fíjese qué curioso, ahora esta traba ya no funcionaría. No tengo una Biblia. No, ahora Yo he toda pensado la sobre eso. escritura está. Y está en electrónica, o sea, Ajá. nadie podría decir que no tiene una Biblia. El acceso a la palabra de Dios es impresionante en estos días. Entonces, nuestra clave es leerla, leerla. En este tiempo, esta es la clave para descifrar nuestra vida. Podemos sentirnos amados por medio de la Biblia, ya que podríamos decir que Dios mandó a escribir este hermoso libro especialmente para nosotros. Y eso estoy completamente de acuerdo. La Biblia fue escrita, como les decía antes, fue escrita para el cumplimiento durante todas las generaciones y nosotros somos parte de esa generación. Aún hay cosas que la palabra de Dios está cumpliendo en nuestros días. La Biblia no es como los otros libros, y no es como los otros libros porque fue inspirada por Dios, ¿cierto? Y aunque fue inspirada por Dios, ha habido otros autores de libros seculares que también han tenido buena literatura. Claro, Por y ejemplo, que ahí tiene sus tenemos, bestsellers, sus sí, libros y tenemos reproducidos. un clásico de la literatura ahí, Quijote de la Mancha,
¿cierto? ¿Quién No, no y lo clásicos ha elegido? muchísimos. Y muchos clásicos, ¿cierto? 100 años de soledad por ahí. A mí me costaba mucho leer algunos libros de la Odisea, el Miocid, etcétera, que son libros de trayectoria y que son clásicos, están Claro. considerados, o los cuentos y demás, que han sido reproducidos muchas veces, pero la Biblia es la que ha sido reproducida más veces. Claro, pero estos personajes que escribieron estos bestsellers o estos libros que tienen mucha popularidad, recibieron inspiración, ellos fueron inspirados también, ¿no? Para escribirlos y para, por ende, publicarlos. Algunos han tenido premios Nobel de la Paz, ¿cierto? Han sido personas de renombre, pero la Biblia es inspirada de una manera diferente a como los demás autores de los libros seculares han sido inspirados, y por eso es única. Bueno, la palabra inspiración divina significa literalmente respirar para adentro. Dice, al hablar de inspiración divina queremos decir que el Espíritu Santo respiró la verdad de Dios sobre sus siervos escogidos de tal manera que estos, al respirar para adentro, al inspirarse en ella, nos dieron a conocer las verdades recibidas. ¿Verdad? Segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios, ¿cierto?, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Está hablando ahí el libro de Pedro de los hombres que escribieron las escrituras en el Antiguo Testamento: Moisés, ¿cierto?, Josué, Caleb, no sé, tanto Gedeón, David, Jeremías, todos esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir las escrituras. No fueron una palabra que les salió del corazón, del sentimiento. Alguien una vez hizo esta pregunta bien curiosa y capciosa: ¿qué pasa si uno de estos hombres, mientras estaba escribiendo las escrituras, de pronto se equivocó o tuvo la necesidad de ir al baño, por ejemplo, y regresar, y cuando regresó se olvidó? Y lo que debemos entender es que eso no sucedió, no sucedió y no sucederá. Cuando Dios inspiró a estos hombres, el mensaje estaba grabado en sus corazones de tal manera que era Dios mismo que traía a memoria el recordatorio de los textos, de la palabra. El Espíritu el Espíritu Santo los tomaba a ellos en cierta manera. Quizás sabes que algo también como para apoyar eso. ¿Recuerdas la película que vimos del otro día? Sí. No recuerdo el nombre. El libro de Lee. Por ejemplo, esa es una forma de explicar esto, la inspiración. Sería recomendable que nuestros futuros soldados la pudieran ver. Un poco sangrienta, pero el fondo es pero que... es a un contexto actual, sí, ¿no? el fondo es que él guarda la palabra en el corazón y en el intelecto. No, pero sabes que yo cuando la miraba, claro, o sea, no sé, como que te desconcentra un poco, pero si lo pensamos es como una cosa que podría pasar en estos días. Sí. Y lo que queremos rescatar de eso es cómo guarda la palabra, cómo la memoriza. Este hombre es ciego, ¿verdad? Y memoriza la palabra, y gracias a esa forma de pasarla llega a la siguiente generación. A la siguiente generación. Listo. Entonces, la Biblia no es como los otros libros, pero la pregunta es: ¿de qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que en realidad habla la Biblia? Se ha dicho muchas cosas que en la Biblia contienen manuales, que la Biblia contiene promesas, pero ¿de qué habla? ¿De qué habla esencialmente? Bueno, la Biblia en todas sus páginas nos muestra a Dios y cómo es Dios, cómo se presenta Dios, cómo se relaciona Dios con la humanidad, con nosotros, en pocas maneras. Entonces, a eso se lo conoce como la revelación de Dios, y significa, por ejemplo, que hemos llegado a saber que Él es nuestro creador porque nos comunicó esta información en el libro de Génesis, ¿cierto? Al poseer las páginas del libro, al leer las páginas del libro de Génesis, vemos la creación. Así que la otra pregunta que nace también es no solamente de qué habla la Biblia, sino cómo sabemos que la Biblia es inspirada. Claro, muy cierto. Entonces tenemos el testimonio de todos esos hombres que están y nombres que están en las Escrituras: Job, ¿cierto? El libro de Josué, Samuel, Reyes, las crónicas de Reyes. Hay todos esos nombres y libros que mencionan un poco cómo es que fueron inspirados por Dios y cómo es que llegó a ellos el escribir las Escrituras. Y cómo se mantiene esa inspiración. Porque se mantuvo la inspiración, yo insisto, en la creación, se mantuvo en el cumplimiento de las profecías cuando vino el Mesías, y se mantiene en el día de hoy a través de la revelación de su palabra, la cual nos inspira a nosotros cuando transmitimos esa palabra a otras personas. El libro le hará crecer
Una vez que usted empiece a abrir la primera página, usted no va a terminar hasta la última y va a repetir, porque este libro realmente nos hace crecer. Y una recomendación, futuros soldados, lean la palabra, léanla, tomen tiempo, mediten en ella. Busquen información. Fue muy alentador hace un par de semanas de escuchar a uno de ustedes en su testimonio decir que leyeron un poquito, leyó la palabra, tuvo que volver más adelante, tuvo que ir hacia atrás. Es la forma correcta de hacer un exégesis de la palabra, leer el contexto, ir a libros que nos ayudan un poquito a profundizar, es para entendimiento nuestro. Entonces la palabra nos da vida. Aquí hay un salmo que me llamó mucho la atención, que se está repitiendo durante muchos de nuestros mensajes, el Salmo 1. ¿Saben por qué? Porque realmente el Señor en este tiempo nos ha permitido volver a las Escrituras. Por favor, usen este tiempo para volver a ellas. Entonces, el Ejército de Salvación cree en la importancia de las Escrituras y cree que, de alguna manera, las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, la Biblia entera, fueron dadas por inspiración de Dios. ¿Ya? Fueron dadas por inspiración de Dios. Y que solo ellas, no hay otro libro, solo las Escrituras, solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristiana. No tenemos ahí por si acaso un libro inspirado por... No hay un manual, a veces decimos, como de pronto otras religiones, ¿cierto? Los testigos de Jehová, los mormones tienen un librito por ahí que les ayuda. No, las Escrituras, solo las Escrituras son... Los salvacionistas basados nuestra fe en las Escrituras. La Biblia se divide en dos grandes partes. Como ustedes conocerán, el Antiguo Testamento narra los hechos ocurridos desde la creación de la creación del mundo hasta unos años antes que naciera nuestro Salvador. Los 39 libros del Antiguo Testamento se dividen en 5 llamados libros de la ley, porque en ellos Dios da la ley al pueblo de Israel, 12 llamados libros históricos, porque en ellos se narra la historia del pueblo escogido por Dios, 5 llamados libros proféticos, porque en ellos fueron escritos en forma de poesía, 5 llamados profetas mayores, porque hablan o fueron escritos por los profetas que escribieron más material. Y 12 llamados profetas menores porque tienen menos material y son cortos, no tienen menos importancia. Nuestra Biblia. Bien, la Biblia se divide entonces en dos grandes partes. El Nuevo Testamento narra lo sucedido desde que nació el Señor Jesucristo hasta los primeros cristianos, el inicio de los primeros cristianos y cómo se congregaron como iglesia. En el Nuevo Testamento se constituye de 27 libros. Y ahí tenemos los evangelios, ¿cierto? Que son los 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son los evangelios porque narran la historia de las buenas noticias desde perspectivas diferentes. Pero los 4 tienen un paralelismo. Los 4 hablan lo mismo, mencionan los mismos detalles desde diferentes contextos nada más, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Hay un libro histórico que es el libro de los Hechos, donde narra, no sé por qué se llaman los Hechos, pero los antiguos le pusieron Hechos del Espíritu Santo, es decir, las acciones que el Espíritu Santo hizo en las personas. Después están 21 epístolas, que son las cartas del apóstol Pablo, epístolas paulinas, y que son consejos hacia la iglesia, ¿cierto? Y por último está la visión profética, que es, o el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Ya, una cosita, aquí en el PPT que preparó nuestro hermano dice 21 libros llamados epístolas, que son cartas de Pablo y de otros, por eso se suman 21. A Pablo se le atribuyen 13. Sí. ¿Verdad? Los demás, bueno, ahí hay entre 12 y 13, hay una discusión que también salió en el tema de la siguiente clase, pero podemos concordar que fueron 13. Sí, también hay un libro ahí, el libro de Judas, el libro de Judas, que no es del apóstol Pablo. El libro de Judas habla un poquito acerca de una división que había en la iglesia con un personaje ahí muy famoso. Después está el libro de Santiago, que era uno de los discípulos, ¿cierto? El libro de Pedro, que ya lo conocemos, primera y segunda de Pedro, y el libro de Juan, primera, segunda y tercera epístola de Juan, y al final que es la revelación, la visión de Juan acerca de la iglesia y de los tiempos postreros, lo que va a venir. Debemos destacar que las escrituras fueron escritas por varias personas, entre los que habían reyes, pastores, generales de ejército, predicadores, pescadores,
por lo menos un médico y un cobrador de impuestos. Sí, es interesante porque la visión Qué de la curioso. Biblia está desde todos los ámbitos, ¿cierto? No solamente desde un religioso, Sí. sino también desde personas muy sencillas como pastores, personas ignorantes de pronto, Un por así decirlo, como un pescador, O ¿cierto? sea, no tanto ignorantes, les Pero- decimos pero como de- falta del intelecto para poder narrar. Correcto, sí. Por eso los libros tienen su variedad y su particularidad. Y lo que nos agrada de esto es que Dios no escatima quién es el portador del mensaje. Claro. Lo importante es el mensaje. siempre. De hecho, ¿recuerdas en la última clase cuando decían, por ejemplo, que cuál es el libro que más habla a la gente o cuál es el libro más fácil de leer? Yo creo que ahí también va con nuestra personalidad, ¿no? Y nuestra forma de conocer la escritura. Algunos dicen, lean Juan porque Juan está más escrito hacia el cumplimiento de tal. A mí me gusta Mateo en lo personal. Entonces no es algo como que quita o pone prioridad a un libro. Son libros como inspirados. Lo que lo queremos destacar es eso. ¿En qué idioma fue escrito? No en español. No. No existía en ese entonces. No. La Biblia se escribió en el idioma que se hablaba en la Palestina de aquellos tiempos. Desde que se comenzó a escribir el primer libro hasta que se terminó, se cuentan aproximadamente 1500 años. La Biblia fue escrita esencialmente en ¿El tres antiguo? idiomas, Ya. que es el hebreo, el arameo y el griego. Sí. ¿Ya? Hebreo, arameo y griego. Después hubieron traducciones a latín, ¿cierto? Pero esencialmente fue en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Ahora, sobre las traducciones de la Biblia podríamos hablar de mucho. Actualmente nosotros estamos bastante apegados a la nueva traducción viviente, quizás por la familiaridad expresiva, pero no por el contenido, porque el contenido es el mismo, son las versiones. Sí. ¿No es cierto? Hay la versión, algunas traducciones, dice la primera podría ser la Casidora de Reina, Sí. que tenemos en varias versiones, en 1906. Sí, eran dos personajes, la más famosa es la Reina Valera, Reina porque eran dos autores ahí, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Uno de ellos la escribió primero en la cárcel, le demoró muchos años escribirla y después se unió a la traducción del otro amigo. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos se unieron y hicieron la traducción Reina Valera. Y después hay muchas versiones ya desde ahí. Partieron muchas versiones que son las versiones contemporáneas o actuales. Yo fui recién a Santiago y participé ahí de una feria y vi una Biblia incluso que se usa en el agua, que se usa, es anti-agua, anti-water, waterproof le llaman, y que son Biblias que por ejemplo, se traspasan y se tiran desde los helicópteros o avionetas en la selva de Perú, en la selva de Ecuador. Entonces esas Biblias caen en los ríos, en el agua, y su hoja es tan firme que no se moja, no se ¿Y qué versión será? Me parece que es la Reina Valera la más. Normalmente es la que más traduce. Pero ¿sabes qué me hiciste recordar cuando dicen que tiran de los helicópteros? Así también era en la radio. Sí. Una de las radios que en Ecuador se escucha y que creo que en Latinoamérica, el HCJB, recuerdas la historia de ellos también de enviar radios. En el tiempo de la guerra enviaban radios a los militares que estaban y la radio solo contenía una sola emisora y era una emisora cristiana en la cual se leía la palabra y se hablaba mucho. Ahora yo soy encantada en el celular porque aquí tiene un montón de versiones. Ahora, es importante las versiones para nuestros hermanos. ¿Por qué es importante las versiones? Porque el idioma va cambiando y cuando digo el idioma hablo más del lenguaje como tal, no tanto del lenguaje comprensivo, no hablo del mensaje y la esencia en sí. La esencia es el mismo, debería ser el mismo, y ahí hay una línea muy delgada que los escritores y los traductores han tratado de cuidarla mucho. Una traducción de la Biblia en este tiempo puede llegar a los 100 años de traducción para que salga a la luz. Entonces es un proceso metódico. Traducir la Biblia no es algo que de la noche a la mañana a alguien se le ocurrió y dijo ya. Son muchos personajes que traducen la escritura de los idiomas más centrales. ¿Por qué se ha cambiado un poco los idiomas? Porque el lenguaje, como he dicho, ha estado cambiando y variando. Por ejemplo, la 960 dice que de la concupiscencia de la carne, ¿cierto? Producimos nosotros, el pecado nace de la concupiscencia de la carne, es decir, y esa palabra de siempre se pregunta ¿qué es concupiscencia? El lenguaje que se usaba era vosotros, ustedes, ¿cierto? Nosotros, era un lenguaje más, ¿cómo se llama ese tipo de lenguaje? Castellano más de la época colonial en cierta manera, y entonces ahora en los lenguajes actuales ya no se dice concupiscencia. Por ejemplo, la traducción de concupiscencia es deseos, y dice que por los deseos de la carne
nosotros producimos el pecado. Pero mira, yo ahí también tengo algo que acotar y es lo siguiente, yo creo que por algo cuando nosotros queremos leer una versión, en lo personal, creo que hay que ir a las raíces de la palabra. El hebreo, el griego, el arameo nos dan la información de la palabra. Por eso es importante estudiar un poco de esas palabras, de las raíces. Y tener un idioma, un diccionario, perdón, de idiomas, un diccionario arqueológico. Diccionarios son como las herramientas que tú puedes usar para entender mejor esa palabra. Por si las versiones... yo no creo que distorsionan, lo que pasa es que se pueden malinterpretar en algún momento y en el estudio de la palabra es importante las raíces. Compartimos cómo lo hacemos nosotros. Nosotros usamos, por lo menos yo uso versiones de la Biblia, pero siempre parto de la 960. 960 es como el punto de partida y después uso otras versiones para ayudarme a entender lo que dice la versión 960 porque el idioma de la 960 es un poco, como dijimos ya... Más real a las raíces. Correcto. Entonces, pero no está mal usar las versiones, no está mal. El mensaje sigue siendo el mismo. Solo que a veces cuando uno tiene una duda o cuando está preparando un mensaje, estamos preparando palabra, es importante ir a las raíces. Yo suelo usar lo que me pasa de material. Resumamos entonces la primera verdad para terminar. Las enseñanzas del Ejército de Salvación se basan en la Biblia, no existe otro. El Ejército tiene un libro que se llama el Manual de Doctrinas. ¿Ya? Sí. Pero eso es para estudio de las Escrituras, donde se afirma la Escritura. Pero nuestra creencia principal, la médula, la columna vertebral es la palabra del Señor, las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si queremos crecer como cristianos, debemos estudiar constantemente el mensaje de la Biblia. Correcto, totalmente de acuerdo. Dios creó el mensaje de la Biblia con nosotros en mente, pero eso es tan efectivo. Por eso, es tan efectivo este mensaje para nosotros, porque lo creó pensando en nosotros. Una gran verdad que la queremos reforzar es que la Biblia es un libro distinto a todos, porque fue inspirado por Dios. Y ahí quiero hacer una pausa. Por ejemplo, basado en los números de los libros impresos, por ejemplo, y vendidos en los últimos 50 años, tenemos, por ejemplo, 27 millones, que es el Diario de Ana, libros seculares, los más conocidos, la saga del Crepúsculo, 43 millones, ¿cierto? Después tenemos el Código Da Vinci, 57 millones. ¿Qué más tenemos ahí? El Señor de los Anillos, 103 millones de copias. Y el siguiente, Harry Potter, 400 millones de copias. Pero copias. han visto la película, no han leído los libros. Sí, y después vienen las Escrituras con más de 3.000 millones de copias vendidas. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Gracias, Señor. Así que pero ¿sabes qué te falta? El otro libro que dicen que es el segundo más vendido después de la Biblia. Sí. Ese no está ahí, ¿no? No está aquí, el Peregrino. Muy buen libro. Es un clásico cristiano que se enseñaba también en universidades, en alguna como literatura. Yo creo que este es un libro también que les vamos a recomendar a ustedes que lo puedan leer. Hay varias versiones, hay versiones así finitas, hay versiones así, pero el progreso del peregrino, escrito por John Bunyan, habla de nuestro camino de peregrinaje desde la ciudad de destrucción hasta el Edén o la tierra celestial, ¿cómo le llaman? Sí, la Jerusalén celestial. Ajá. Entonces, básicamente el libro más popular es la Biblia hasta el día de hoy. Inspiración significa que el mensaje de la Biblia contiene el aliento de Dios. Dios mismo fue el que puso la inspiración. Y habla, la palabra habla. Dios se revela a sí mismo en la Biblia. Lo que sabemos de Él es porque lo leemos en la Biblia. Dios se reveló a los autores de la Biblia para que ellos escribieran sobre Él. La Biblia es el libro que habla de Dios. La Biblia, sabemos que la Biblia es entonces inspirada porque ella dice lo que es y el Señor dijo lo que era, es decir, la verdad absoluta. Amén. La verdad y el estudio constante de la Biblia nos hace crecer. Tenemos después algunas preguntas para que ustedes dialoguen quizás en grupo o te preguntes tú ahí en el lugar donde estés escuchando preguntas como esta. ¿Qué debemos hacer para aplicar las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida diaria? ¿Es solo creerlas? ¿Es solo retener las verdades en la mente? Ya. Sí. Hay prácticas que a nosotros tal vez nos cuesta, como perdonar, como amar, como ser generosos. Esas son verdades que la Biblia quiere que nuestro diario vivir. Y nos gustaría saber que estas preguntas, cualquiera de ellas, escoge una y escríbela al WhatsApp para que nosotros podamos interactuar contigo y ver
¿Qué parte? Si no lo quieres hacer en el grupo, tienes el número personal y lo podemos hacer para ir discutiendo un poquito más. La segunda pregunta. Dice, ¿cómo uso la Biblia en mi vida cristiana? Algo muy personal, esto es un testimonio. Claro, la Biblia en tu vida cristiana. Hay gente que dice, yo necesito que esté en papel, yo necesito que esté en el teléfono. Por aquí la tenemos. Lo importante de esto es que el Señor mencionó que, ¿cierto? Que la Biblia, sus mandamientos serán escritos y grabados en nuestros corazones. Así que nosotros somos la Biblia. Hay que aprenderla. Tú eres la Biblia, eres la Biblia andante. Cuando la gente te vea a ti, ¿qué va a decir? Va a leer las escrituras y el amor de Dios. Tus acciones van a hablar más que 1000 palabras. Así que hay que tenerlas claras, ¿no? Y viene una pregunta muy interesante. Léela, Capi. La tercera. ¿Qué hacemos con aquellas partes? Yo pensé que la ibas a leer tú. ¿Qué hacemos con aquellas partes de la Biblia que no entendemos? ¿Qué hacemos? Saben que yo estaba pensando un poco sobre esto. A mí me cuesta todavía, en los años que llevo en el ministerio, debo reconocer que hay textos que todavía necesitan luz y que cuando uno empieza a estudiarlos, qué inspiración viene de verdad. Pero es normal, creo que para eso Dios nos da el día a día, para seguir leyéndolo, para seguir inspirándonos. Y hay una nota ahí, un postdata de Mark White, muy bueno. Mark White, muy interesante. Sí. Fernando, gracias por eso. Dice ahí, yo no tengo problemas con las partes de la Biblia que no entiendo. Las que me dan problemas son las partes que sí entiendo. ¿Cierto? Claro, obedecer ¿cómo la las palabra. Muy es lo excelente. que nos cuesta. Con esto, Fernando, ya sacaste tu primer 7. ¿Qué plan de estudios está implementado para conocer más de la Biblia? ¿Tienes algún plan de estudio? ¿Lees la Biblia periódicamente o la tomas así cuando hay que leerla los domingos? Quizás, cuando alguien te pide, si te lo pide. Es importante que lean su Biblia, es importante tener que la lean y que la leas. No necesitas leer muchos libros, ¿cierto? Se dice que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Así que lean su Biblia, partan por un capítulo, 2 capítulos, no. Hay como hablábamos de variedad de Biblias, en la parte de atrás suelen venir métodos para leerla en un año, en meses, hasta en 3 meses. Pero hay algo importante antes que leas tu Biblia. Pide la dirección del Señor, pide la dirección del Espíritu Santo, pide que Dios te guíe. Señor, ¿qué es lo que necesito leer? ¿Qué es lo que necesito aprender? Ayúdame a entender tu palabra. La dirección y la guía del Espíritu Santo es esencial para que entiendas la palabra. La gente dice que la Escritura es locura para los que no entienden, porque no tienen la guía y la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando tú pides esa guía y esa dirección, tú tienes al Espíritu Santo dentro, Él va a ayudarte y va a darte luz. Esto ha sido todo por esta clase. Queremos agradecer la colaboración de uno de los futuros soldados, Fernando. Dios te bendiga, gracias por ese PPT, ya está compartido, está revisado y ahora esperamos que ustedes interactúen con sus respuestas. Las hermanas que están leyendo libros adicionales como parte de su aprendizaje, como no nos podemos ver ahora, por favor háganos llegar también sus preguntas, sus aprendizajes, lo que entendieron, lo que no, y podemos seguir para continuar con esta preparación de soldados. El siguiente capítulo que veremos sería la lección número 3, que habla de cómo es Dios, y el PPT lo estará preparando, si no me equivoco, Leda. Sí, sé que está un poco enfermita, pero ya escribió diciendo que lo va a hacer. Que Dios les bendiga y estaremos poniendo un día también, como dice el capitán, para vernos tal vez. Sí, queremos tener unas videollamadas o videoconferencias para que todos vamos a interactuar un poquito conectados con una aplicación. ¿No? Sí, es una aplicación nada más que la descargas en el teléfono, pones un código y automáticamente ingresas a la reunión. Entonces queremos como escucharles cómo les está yendo con las clases, acompañar si problemas, correcto. Y ahí entre todos ver un poquito el avance de las clases. Bueno, que el Señor les bendiga entonces. Que Dios les bendiga. Nos vemos.